Dante de Géminis, capítulo 1, la dualidad del destino. Hola a todos, escuchemos la historia. El santuario de Tine se alzaba, majestuoso, bajo el sol griego, un faro de esperanza y poder en un mundo turbulento. Pero para un niño de 10 años, llamado Dante, era simplemente su hogar. El lugar donde entrenaba, jugaba y aprendía. Sin embargo, su llegada a este lugar sagrado no fue un accidente, sino una respuesta a un fenómeno inexplicable. Dante era un huérfano, un niño de una aldea remota en las costas de Grecia, donde su inmenso cosmos se manifestó por primera vez en un estallido de poder incontrolado. El torbellino de energía dorada no solo destruyó su humilde hogar, sino que también alertó a los guardianes del santuario. Fue un emisario, un santo de plata, quien lo encontró aterrado y solo en las ruinas de lo que alguna vez fue su casa. Al ver la magnitud del cosmos del niño, el santo lo llevó de inmediato al santuario, sabiendo que su destino estaba atado a este lugar. Su vida, sin embargo, era cualquier cosa menos simple. Su destino, una balanza inestable, pendía entre la luz de Sagitario y la sombra de Géminis. 3 años después Dante se encontraba en la arena de entrenamiento, el polvo de la tierra levantándose en pequeños remolinos alrededor de sus pies. Frente a él, con una mirada tan noble como el cosmos que lo rodeaba, estaba Aioros de Sagitario, su mentor. Aioros lo había tomado bajo su tutela por la misma razón que muchos en el santuario lo veían como una promesa, su cosmos era tan puro como el de la propia Etine. Aioros veía en él no solo el potencial para ser un gran guerrero, sino también el corazón de un verdadero santo. El poder sin honor es solo violencia, Dante, le decía a Aioros con una voz serena pero firme. Tu cosmos debe ser una flecha que defienda a los inocentes, no una espada que los destruya. Nunca lo olvides. Aioros no solo le enseñaba a Dante a luchar, sino también a vivir. Le instruía sobre la importancia de la compasión, la lealtad y el honor. A Dante lo hacía practicar con movimientos gráciles y defensivos, enfocados en la protección. Aioros le enseñó a canalizar su cosmos para defender a los inocentes, enfatizando que el poder debía ser un escudo, no una espada. Con cada lección, Dante sentía como la luz de Sagitario se apoderaba de su ser, dándole un propósito y una razón para luchar. Pero la luz tenía su sombra. De pronto, sin previo aviso, otra figura poderosa aparecía en la arena. Con un aura de serenidad y una mirada tan profunda como el océano, se presentaba Saga de Géminis, un hombre tan admirado por su bondad como Aioros. Todos en el santuario lo veían como un futuro patriarca. Aioros tiene razón, Dante, decía Saga con una voz firme y calmada. El poder de tu cosmos es como una galaxia, pero para que no te consuma, debes saber controlarlo. El santuario necesita guerreros capaces de luchar no solo para defender, sino también para vencer al mal absoluto. El poder de un santo de oro debe ser abrumador y sin fisuras. En este mundo, solo los fuertes sobreviven. Saga, con una ferocidad que asustaba a Dante, le enseñó la técnica más devastadora de Géminis, la explosión de galaxias. En cada sesión de entrenamiento, Dante sentía el peso del poder. Con Saga, la arena de entrenamiento se convertía en un campo de batalla cósmico donde no había piedad, pero era una piedad orientada a la victoria. Pero no era solo la fuerza física lo que le enseñaba, sino algo más oscuro, el Satán imperial, la técnica mental que le permitía controlar la mente de sus oponentes. Cada vez que practicaba esta técnica, sentía un frío en su interior que lo hacía temblar, como si algo oscuro intentara apoderarse de su alma. La dualidad de su entrenamiento no era lo único que hacía a Dante un ser dividido. En el santuario, solo había una persona que lo entendía, alguien que conocía su corazón más allá de su potencial y su poder, Siane de Ofiuco. Siane, una guerrera feroz y orgullosa, se quitaba la máscara solo cuando estaba a solas con Dante. En esos momentos, ella era una niña asustada, vulnerable y con una belleza cautivadora. En su compañía, Dante olvidaba la dualidad de sus mentores y se permitía ser solo un niño. Compartían secretos, sueños y miedos. Él le contaba de su lucha interna entre la luz y la oscuridad, y ella, a su vez, le confesaba sus inseguridades y su amor por el santuario. Pero el destino, como un dios caprichoso, tenía otros planes. A la mañana siguiente, un caos inusual cubrió el santuario. Dante, al despertar, notó la ausencia de Aioros y Saga. Pronto, una noticia oficial se esparció por el santuario. Aioros de Sagitario, el hombre más noble del santuario, había sido declarado un traidor por el patriarca. Dante se quedó congelado, sin poder entender lo que había pasado, sin poder entender por qué su mentor había traicionado todo en lo que creía. Los rumores decían que había atentado contra la vida del patriarca y que había secuestrado a una bebé, la reencarnación de Etine. Esa misma tarde,
Dante fue convocado a la cámara del patriarca. Allí, sentado en el trono, estaba un hombre envuelto en una máscara dorada y una túnica ceremonial. Era Saga, el hombre que había entrenado a Dante. Con una voz firme y autoritaria, el nuevo patriarca le ordenó a Dante que se dirigiera a la isla Kanen, una isla volcánica conocida por su ferocidad y aislamiento. Tu poder es inmenso, le dijo, pero tu espíritu es inestable. Ve a esa isla, Dante. Allí, con un ermitaño anciano que te espera, dominarás tu cosmos y encontrarás tu destino. La oscuridad había caído sobre el santuario, y Dante, con el corazón roto y la confusión de la traición, ahora se veía obligado a emprender un nuevo camino en la soledad. Dante de Géminis, capítulo 2, el crisol de la isla Kanen. El viaje a la isla Kanen fue un calvario de soledad para Dante. Con el corazón roto por la supuesta traición de Aioros y la confusión que le provocaba el nuevo patriarca, se sintió más solo que nunca. El mar, embravecido y oscuro, parecía reflejar el caos que sentía en su interior. La única cosa que lo mantenía a flote era el recuerdo de Schane y la promesa que se hicieron el uno al otro, siempre estarían ahí, sin importar qué. La isla Kanen se alzaba sobre el horizonte como una cicatriz en el mar, un monumento de roca negra y ceniza. A diferencia del santuario, con sus templos inmaculados y su luz dorada, Kanen era un lugar de furia primordial. El volcán que dominaba la isla escupía nubes de humo y ceniza, y la lava, como sangre incandescente, corría por sus laderas hasta fundirse en las olas. Al pisar la playa de arena negra, Dante sintió una energía extraña, un cosmos poderoso y salvaje que provenía del corazón de la isla. Con el corazón en la garganta, comenzó a subir el sendero. El aire era pesado, la tierra temblaba bajo sus pies, y el eco de las explosiones volcánicas resonaba en las rocas. Después de caminar durante horas, llegó a una cueva oculta, donde una figura imponente lo esperaba. Era un anciano de pelo largo y canoso, sentado tranquilamente en una roca, como si las explosiones volcánicas fueran un simple susurro. A pesar de su avanzada edad, su cosmos era abrumador y estaba cargado de la misma dualidad que Dante sentía en su interior. Era el ermitaño, del que el patriarca le había hablado, Defteros de Géminis, el hermano gemelo del anterior Santo Dorado, un hombre que se había desterrado a sí mismo a esta isla para controlar su poder y su ira. Así que has venido, dijo Defteros con una voz grave y profunda, sin siquiera mirarlo. El patriarca te envió aquí para que te forjes en la ferocidad de esta isla. Pero no te ha dicho la verdad, ¿verdad? Dante, con el corazón en un puño, le preguntó a qué se refería. Defteros se puso de pie, su figura proyectando una sombra sobre Dante, y le dijo, el patriarca te ha enviado aquí para que tu espíritu inestable no amenace su trono. Pero aquí, en esta isla de dualidad, no solo te enfrentarás a la furia del volcán, sino que también te enfrentarás a la furia de tu propio cuerpo. Olvídate de los lazos del pasado, olvídate de la lealtad que te une a Aioros. Olvídate de todo lo que te han enseñado y abraza el dolor, porque solo así podrás encontrar la luz. El entrenamiento comenzó de inmediato. Defteros no perdió tiempo en palabras, solo en acciones brutales que pondrían a prueba la voluntad de Dante. Primer mes, la forja de la carne y el choque de ideologías. Semanas 1-2, el entrenamiento inicial fue puro infierno. Defteros obligó a Dante a correr por los senderos de lava solidificada, una superficie irregular y afilada que destrozaba sus pies descalzos. Dante caía, se levantaba y volvía a caer, mientras el calor del volcán activo lo asfixiaba. Defteros lo observaba desde una distancia segura, sin mostrar una pizca de emoción. Su único comentario era un grito crudo: la debilidad no tiene lugar en esta isla. Dante tenía que correr hasta que su cuerpo se colapsaba, sin la más mínima ayuda del ermitaño. Tu banda es una carga, escupía Defteros. La compasión de Aioros solo te hará lento. El poder de Saga es inútil si no estás dispuesto a usarlo sin vacilar. Dante, exhausto, murmuraba sobre el honor y la justicia, conceptos que Defteros solo recibía con una risa burlona. Sin embargo, en las noches, Dante se despertaba con los pies vendados de manera experta. Defteros se quedaba en las sombras, sin decir una palabra, pero la acción hablaba por sí sola, una muestra fría de que su supervivencia era importante para el ermitaño. Semanas 3-4, el entrenamiento se intensificó. Dante fue obligado a cargar rocas volcánicas, pesadas y calientes, en su espalda, mientras escalaba las escarpadas laderas del volcán. Por las noches, Defteros lo sumergía en las aguas hirvientes de la isla, las mismas aguas donde la lava se fundía con el mar. Dante tenía que aguantar el dolor insoportable, su cuerpo gritando en agonía, pero lo hacía. La ingenuidad es un lujo que no puedes permitirte, le espetaba Defteros. Saga te enseñó el poder de la galaxia,
pero ¿te enseñó a aplastar a tus enemigos sin un ápice de remordimiento? Aioros te habló de defender, pero el verdadero poder es el de aniquilar a quien te desafía. Dante defendía a sus antiguos mentores, explicando que el poder debía tener un propósito noble. Defteros solo replicaba: el único propósito es la supervivencia. Aquí, en esta isla, no hay espacio para la moralidad de los débiles. Sentía que se estaba volviendo loco, pero un recuerdo le daba fuerza: la sonrisa de Shane, su voz calmada y el calor de su presencia. Era la única ancla que lo mantenía a flote. Segundo mes, el corazón del volcán y el entendimiento amargo. Semana 5-6, la brutalidad del entrenamiento alcanzó un nuevo nivel. Dante ya no solo corría y escalaba, sino que ahora tenía que hacerlo mientras el volcán estaba en erupción. Esquivaba rocas ardientes que caían del cielo, saltaba por grietas de las que brotaba lava incandescente, y corría a toda velocidad. Su cuerpo, sin usar el cosmos, se había endurecido, su piel se había curtido, y sus músculos se habían forjado en el fuego del volcán. Las noches seguían siendo frías, con Defteros ofreciéndole comida que había cazado él mismo. Comían en silencio, sus rostros iluminados por la luz roja de la lava. Dante, en un intento de comprensión, intentaba sonsacarle más sobre la dualidad y sobre Aspros. Mi hermano, Aspros, creyó que el poder lo era todo, que con él podía alcanzar la grandeza y superar cualquier límite. Defteros espetó con voz gélida, sin una pizca de emoción visible, aunque su mirada reflejaba una profunda tristeza oculta. Su ambición lo llevó a la oscuridad, lo corrompió hasta el punto de la autodestrucción. Aquí aprenderás a mirar de frente a esa oscuridad en ti, para que no te sorprenda como a él. No hay piedad en este mundo para los débiles, solo fuerza bruta y astucia para sobrevivir. Semana 7-8, el entrenamiento se volvió una prueba de resistencia mental y física, pero Defteros añadió un nuevo y cruel componente. Obligó a Dante a pasar días enteros en las faldas del volcán, sin agua ni comida, meditando en el caos y el calor de la erupción. Dante tenía que mantener su mente en blanco, su cosmos apagado, y solo dejarse llevar por la furia de la isla. Pero las pruebas no terminaban ahí. Defteros comenzó a usar el Satán imperial sobre Dante, no para controlarlo por completo, sino para forzarlo a luchar contra la invasión de su propia mente. Visiones de Aioros siendo traicionado por una oscuridad familiar, sus ideales puestos en duda, la figura bondadosa de Saga distorsionada en un monstruo sediento de poder. Dante luchaba con todas sus fuerzas contra las ilusiones, contra los susurros de Defteros que le decían: la banda es una debilidad, muchacho. La luz y la oscuridad coexisten, pero solo un tonto negaría la utilidad de la oscuridad. Negar una es negarte a ti mismo. Tu fuerza residirá en abrazar ambas, en no dejar que ninguna te domine, sino en dominarlas a ellas. Aspros quiso dominar todo, pero fue dominado por su propia ambición, y tú podrías ser el siguiente si no te endureces. La dureza de Defteros no era malicia, sino una estrategia brutal para forjar a Dante en un santo sin flaquezas, un hombre capaz de sobrevivir en un mundo que él conocía como implacable. El segundo mes de entrenamiento terminó con un Dante físicamente irreconocible, más confundido que nunca con respecto al bien y al mal, y con una comprensión amarga de la visión del mundo de Defteros. Dante de Géminis, capítulo 3, la forja de un nuevo cosmos. El segundo mes de entrenamiento había terminado con un Dante al borde de la ruptura, tanto física como mental. Sin embargo, Defteros no tenía intenciones de detenerse. El tercer mes marcó un cambio en la metodología. El maestro de la isla Kanen se enfocó en el control del cosmos y la resistencia mental, más que en la potencia bruta. Tercer mes, la disciplina del calor. Semanas 9-10, el entrenamiento se volvió una prueba de disciplina y control. Dante debía caminar descalzo sobre la lava solidificada, una superficie tan caliente que el aire a su alrededor vibraba. El objetivo era mantener su cosmos tan tranquilo y controlado que no emitiera la más mínima chispa, ni una sola gota de sudor tocara la roca ardiente. Defteros lo observaba en silencio, y cada vez que Dante flaqueaba, lo obligaba a empezar de nuevo. La verdadera fuerza no está en el tamaño de tu cosmos, sino en el control que ejerces sobre él, le susurró Defteros, mientras Dante luchaba por mantener la calma. Dante pensaba en las lecciones de Aioros y en el honor, negándose a sucumbir a la ira. Semanas 11-12, la intensidad aumentó. Dante fue obligado a meditar en el corazón de un geyser, donde el agua hirviendo y el vapor le hacían la vida imposible. El objetivo era tan simple como imposible: controlar el cosmos caótico de la isla y fusionarlo con su propio. El dolor era insoportable, pero Dante aguantó. El dolor de su cuerpo y mente era un recordatorio constante de su propósito. Cuarto mes, el umbral de la muerte. Semanas 13-14, el entrenamiento se intensificó aún más.
Dante ahora debía meditar al borde de un cráter activo, con el humo y la ceniza arremolinándose a su alrededor. El objetivo era controlar la energía caótica del volcán. Cada día, Dante fallaba, liberando ráfagas de cosmos que se estrellaban contra las rocas. Pero ahora, sucedían cosas extrañas. Cuando su frustración crecía, la roca volcánica bajo sus pies se agrietaba y un calor inusual emanaba de ella, aunque él no lo notaba. Los géiseres, que solían ser un tormento, parecían calmarse ligeramente a su alrededor en los momentos en que lograba un control efímero. Era la naturaleza de la isla respondiendo a su cosmos, reconociéndolo como su propia furia. Defteros se daba cuenta de estos cambios, pero no decía nada. Solo le exigía más, empujándolo al borde de la locura y el desespero. Semanas 15-16, Dante ya no solo meditaba, sino que también corría y escalaba por los senderos de lava mientras el volcán estaba en erupción. Las rocas ardientes llovían del cielo y él las esquivaba, saltando por grietas de las que brotaba lava incandescente. Dante estaba más cerca del colapso, pero su cosmos ya no era el mismo. Ahora era un guerrero de acero, forjado en la brutalidad de la isla. Quinto mes. La explosión final. Semanas 17-18. El quinto mes de entrenamiento se convirtió en una guerra entre el cosmos de Dante y la naturaleza de la isla. Dante había aprendido a canalizar la ira del volcán en su cosmos, pero la dualidad en su interior era demasiado poderosa para controlarla por completo. Una noche, mientras el volcán rugía en la distancia, Dante se sentó, exhausto y frustrado. Defteros se acercó a él y le dio un último empujón. La mente de Dante se llenó de dudas, y la ira que había estado reprimiendo estalló. Con un grito que hizo temblar el cielo, el cosmos de Dante se encendió, y la ira se transformó en un poder incontenible. La lava, las rocas y el fuego se fusionaron, creando un torrente de energía que arrasó con todo lo que se encontraba en su camino. No era la explosión de galaxias. Era un poder mucho más primordial y caótico. La energía del volcán, el calor de la tierra, se fusionaron en un solo ataque que Dante apenas pudo contener. El ataque fue tan poderoso que el cielo se partió en dos, y el volcán de la isla Canaan rugió como una bestia. Defteros observó a Dante con una expresión indescifrable en su rostro. ¿Has encontrado el camino, Dante? Ahora, el cosmos de la oscuridad es tuyo para usarlo. Pero recuerda, dijo Defteros con voz grave y profunda, la luz y la oscuridad coexisten. La verdadera fuerza no reside en elegir, sino en dominar ambas. No has aprendido a dominar tu nueva técnica, solo la has creado. Ahora, el verdadero entrenamiento comienza. Dante de Géminis, capítulo 4, el legado de los gemelos. El estruendo del volcán, que antes era una amenaza constante, ahora resonaba en los oídos de Dante como un simple eco. Tras la manifestación incontrolada de su cosmos, Defteros lo observaba con un brillo inusual en la mirada. El entrenamiento, que hasta ahora había sido para forjar un cuerpo de acero y una mente inquebrantable, se centraría en el control de las técnicas de Géminis. Sexto mes. La explosión de galaxias. Semanas 21-22. Defteros no perdió el tiempo en palabras. Poniéndose de pie, su cosmos se encendió y el cielo sobre la isla Canaan se oscureció. Esta es la explosión de galaxias, gritó Defteros, y en un instante, un cosmos abrumador se manifestó en su mano, creando una onda de choque que hizo temblar la isla. Este es el poder que una vez usó mi hermano, y ahora es el tuyo. Defteros le obligó a usar su cosmos para meditar, intentando dominar la técnica de Géminis sin la furia del volcán. Cada día, Dante fallaba, liberando ráfagas de cosmos que se estrellaban contra las rocas. Semanas 23-24, la intensidad aumentó. Defteros lo obligó a usar su cosmos para meditar en el corazón de un geyser. El agua hirviendo y el vapor le hacían la vida imposible, pero Dante tenía que aguantar. Con cada intento, Dante lograba mantener la compostura por unos segundos más. Defteros, al verlo progresar, le decía, la verdadera fuerza no está en el tamaño de tu cosmos, sino en el control que ejerces sobre él. Si no puedes dominar la galaxia, te devorará. Con cada día que pasaba, Dante sentía que se acercaba un paso más al dominio de la técnica. Séptimo mes. La otra dimensión. Semanas 25-26. El entrenamiento alcanzó un nuevo nivel de peligrosidad. Defteros le enseñó a Dante la verdadera esencia de la otra dimensión. En lugar de mostrarle cómo crearla, Defteros encendió su cosmos y abría portales que succionaban a Dante, enviándolo a un espacio vacío, donde solo existía la nada. «Tienes una hora», resonó la voz de Defteros en el vacío. «Si no logras escapar, el vacío te consumirá por completo». Cada que no lograba salir, Defteros lo sacaba, le daba un momento para recuperarse y lo volvía a meter. Semanas 27-28, el entrenamiento de la otra dimensión se volvió una tortura psicológica.
Defteros creaba ilusiones de los seres queridos de Dante en el vacío, obligándolo a salvarlos abriendo la otra dimensión. El entrenamiento no solo trataba de escapar de un lugar, sino de escapar de su propia mente. Octavo mes, eclipse cósmico Y cúpula de fuego esteral semanas 29-30. Después de dominar las técnicas de Géminis, Defteros concentró todo su tiempo y energía en las dos nuevas técnicas creadas por Dante. Usando su cosmos, abría fisuras en el suelo, de las cuales brotaban torrentes de lava incandescente. Defteros, con una mirada fría, le dijo: tu cosmos y tu voluntad son como el volcán. La furia del volcán se manifestará en tu interior y te consumirá. Debes aprender a controlarla. Con la guía de Defteros, Dante aprendió a fusionar su cosmos con el fuego, creando una cúpula de fuego que lo rodeaba por completo. Defteros, al verlo, asintió con la cabeza y le dijo: esta es tu técnica, la cúpula de fuego esteral, la cual es un fuego que no solo protegerá de los ataques, sino que puede explotar al contacto, dispersando la energía y causando pequeñas quemaduras. Semanas 31-32. Defteros ordenó a Dante a concentrar su cosmos para manifestar un fenómeno similar a un eclipse. Primero, creaba una esfera de luz cegadora que absorbía la energía de cualquier ataque recibido o del cosmos enemigo. Inmediatamente después, la esfera se oscurecía por completo, transformándose en una masa de gravedad inestable. La energía que fue absorbida era liberada de golpe en forma de una explosión masiva de oscuridad y caos que desgarraba la armadura y el espíritu del oponente, dejándolo sin fuerzas. Defteros observó a Dante con una expresión indescifrable en su rostro. Has encontrado tu camino, Dante. Ahora, el cosmos de la oscuridad es tuyo para usarlo. Pero recuerda, dijo Defteros con voz grave y profunda, la luz y la oscuridad coexisten. La verdadera fuerza no reside en elegir, sino en dominar ambas. Si quieres saber qué pasa después, comenta para ver la siguiente parte. Dante de Géminis, capítulo 5, el legado de la lucha. El noveno mes llegó, marcando una nueva fase en el brutal entrenamiento de Dante. Defteros lo había forjado en un maestro de las técnicas de Géminis, pero le faltaba la experiencia de combate para que su poder fuera realmente útil. Defteros lo observaba con una mirada que era una mezcla de severidad y algo que Dante no lograba descifrar. Has llegado lejos, Dante, pero el verdadero poder no reside solo en las técnicas, sino en cómo las aplicas cuando el puño es tu única arma, le dijo. Noveno y décimo mes, la prueba del cuerpo a cuerpo durante 2 meses completos, la isla Canaan se convirtió en un campo de batalla personal para Dante. Defteros eliminó toda lección teórica, su único propósito era aplastar a Dante en un combate sin tregua. Los ataques de Defteros eran inhumanamente rápidos y precisos. Al principio, Dante era incapaz de ver sus movimientos, recibiendo golpes que lo derribaban una y otra vez. Caía a las rocas volcánicas, su cuerpo se cubría de magulladuras y sus articulaciones dolían. Cada día era un infierno de dolor y desesperación. A pesar de su brutalidad, Defteros nunca lo abandonó. Después de cada caída, lo ayudaba a levantarse. Defteros lo obligaba a usar su cosmos para sanar su cuerpo. No había un solo momento de descanso. La verdadera prueba no era el golpe, sino la voluntad para levantarse. Los puños de Defteros eran tan implacables como las lecciones que enseñaba. Lentamente, casi de forma imperceptible, Dante comenzó a anticipar los movimientos de su maestro. Sus reflejos se agudizaron, su defensa se hizo más sólida y su mente, acostumbrada a la tortura mental, comenzó a ver la velocidad de la luz como si fuera un movimiento de cámara lenta. El entrenamiento era despiadado, pero la relación de maestro y alumno, y ese tenue vínculo de padre-hijo, se fortalecía en cada golpe. Un décimo mes, el cosmos de los sentidos, el entrenamiento dio un giro. Habiendo forjado el cuerpo de Dante, Defteros decidió pasar a la siguiente fase. Ahora, tu cuerpo es un arma, Dante. Es hora de que aprendas a usar cada uno de tus sentidos como tal. Sin previo aviso, un rayo de cosmos salió de la mano de Defteros, envolviendo a Dante. El mundo de Dante se volvió una lona en blanco, pues su visión, audición, gusto y olfato se habían desvanecido. Solo le quedaba el tacto, la áspera superficie de la roca y la brisa caliente de la isla Canaan. Dante intentó atacar, pero sus golpes al aire solo encontraron la nada. Defteros no tuvo piedad. Sus puños llovieron sobre el cuerpo de Dante, quien solo pudo sentir las vibraciones de los ataques. No confíes en lo que ves, Dante. Confía en lo que sientes, le dijo Defteros. Con cada golpe, el cuerpo de Dante aprendía, no a ver, sino a percibir. A través del tacto, de las vibraciones, y del cosmos, la mente de Dante comenzó a crear una imagen de Defteros. Era como si pudiera ver el mundo a través del cosmos, un sentido que le permitía ver más allá del mundo real. Con su cosmos,
Dante fue capaz de esquivar los ataques de Defteros, demostrándole que había dominado el último de sus sentidos. Dante de Géminis, capítulo 6, el sentido final. El 12º mes llegó, pero no trajo un alivio para Dante. La oscuridad, el silencio y la falta de olor y gusto eran ahora su realidad. Defteros no mostró piedad, intensificando los ataques para obligar a Dante a confiar en algo más que sus sentidos físicos. No busques el mundo con tus ojos, busca el mundo con tu cosmos, le decía Defteros, mientras sus puños lo derribaban una y otra vez. 12º mes, el cosmos de los sentidos. Dante pasó este mes en un estado de tortura constante. El combate era una danza brutal en la que solo uno de los dos podía percibir al otro. Defteros lo golpeaba con una furia inusitada, obligándolo a caer una y otra vez sobre la roca volcánica, sangrando por las heridas. Dante solo podía sentir las vibraciones de los ataques, su cuerpo magullado y agotado. Intentó concentrar su cosmos, pero era como tratar de ver a través de un túnel. La desesperación comenzó a arraigarse en su corazón, y estuvo a punto de rendirse. Pero Defteros lo levantaba una y otra vez. Tu cosmos es tu guía, Dante. Si no puedes ver, si no puedes oír, si no puedes sentir el mundo, entonces crea tu propio mundo. Tu cosmos es un faro en la oscuridad, le dijo su maestro, mientras lo derribaba con un golpe seco. La voz de Defteros era un eco en su mente, la única guía que tenía. En la oscuridad, Dante comenzó a sentir, a percibir el cosmos de su maestro, su fuerza, su velocidad, su intención, no con sus ojos, sino con su mente. Lentamente, casi de forma imperceptible, la mente de Dante comenzó a crear un nuevo tipo de visión. No era un ojo, sino un mapa de cosmos que le permitía ver más allá del mundo real. Era como si pudiera ver el mundo a través de un campo de energía, cada vibración, cada movimiento de aire, cada latido de un corazón, todo se había convertido en un mapa mental de la isla Kanen. Con este nuevo sentido, Dante fue capaz de esquivar los ataques de su maestro, evitando los golpes antes de que se produjeran. La voz de Defteros resonaba en su mente. Ahora, Dante, no confíes en lo que sientes, sino en lo que sabes. En el último día de su entrenamiento, Defteros lo atacó con todo su poder. La explosión de su cosmos fue tan grande que Dante sintió que su cuerpo se haría pedazos. Pero, en lugar de huir, Dante se detuvo. Y con el cosmos, Dante creó una imagen perfecta de Defteros, de la isla Kanen, del volcán y de todo el mundo. La imagen era tan clara que podía ver cada arruga en la cara de su maestro, cada grieta en la roca y cada ráfaga de aire. Dante había dominado su sexto sentido. Defteros sonrió por primera vez en toda su vida. Ahora lo entiendes, Dante. El verdadero poder reside en tu corazón, no en tu cuerpo. Con estas palabras, Defteros liberó a Dante de la prisión de sus sentidos. El santuario y el miedo de Saga en lo alto del salón del patriarca, Saga sentía el inmenso cosmos de Dante. Con cada día que pasaba, el poder del joven crecía y una sombra de preocupación se cernía sobre su rostro. Sabía que un caballero con un potencial tan desbordante podría ser una amenaza para sus planes futuros. Era un riesgo que no podía permitirse. Este cosmos es demasiado poderoso, murmuró Saga con voz grave. Un cáncer que debe ser extirpado antes de que se propague. Con una determinación fría y despiadada, tomó una decisión. Llamen al caballero de Capricornio, Sura. Su lealtad es inquebrantable, y su espada es la única capaz de cortar una estrella. Díganle que debe ir de inmediato a la isla Kanen. Hay una amenaza que debe destruir. Pero un pensamiento aún más oscuro cruzó por su mente. Para asegurarse de que no hubiera fallos, necesitaban un arma más contundente, algo que solo un caballero de la muerte podría proporcionar. Saga envió un segundo mensaje, esta vez a la casa de Cáncer. Máscara de muerte, tu tarea es simple. Utiliza tu poder para reanimar el cuerpo de Sion. Un traidor debe ser castigado con el puño de la justicia, y no hay mejor juez que un santo dorado. Sura y Sion se encargarán de eliminar a Dante sin dejar rastro. Pensó Saga, con una sonrisa diabólica, mientras se reclinaba en su trono, sintiendo que sus planes estaban de nuevo en marcha. La historia termina aquí, gracias a todos por escuchar.